Muy bien, buenas noches. Estamos nuevamente aquí llegando a mucha gente a través del internet, a través de los videos que se graban con estos temas. Y vamos a iniciar el día de hoy esta serie de estudio, que es un curso en realidad de escatología. En el seminario se llama escatología. Durante muchos años enseñé el curso de escatología en muchos seminarios y el curso de Apocalipsis. Estos dos cursos los dicté por muchos años, producto de este estudio de años y los libros que pude escribir al respecto. Es que tenemos este curso que no pretende ser la última palabra, no pretende ser la palabra final tampoco, siempre hay lugar para interpretaciones y posturas. Pero digamos que lo que voy a compartirles es lo que yo he podido estudiar en estos 30 años que tengo caminando con el Señor sobre la profecía bíblica, sobre los tiempos que vienen, sobre la tierra, sobre la iglesia, sobre los últimos días. Algunos se preguntan, y he conversado incluso con pastores que me dicen, no, yo en las profecías no me meto, la iglesia necesita que le hablen más de temas de familia, de éxito, de bienestar, de otras cosas más prácticas. Y es cierto porque la Biblia enseña sobre todos esos temas, pero también es cierto que algunos dicen que el 30% de la palabra de Dios de la Biblia es profecía. Y Jesús habló más de su segunda venida que cualquier otro predicador. Entonces, ¿por qué enseñar de profecía? Porque está en la Biblia. ¿Por qué enseñarle profecía a la iglesia? Porque está en la Biblia. Solamente el hecho de que esté en la Biblia hay que enseñarlo, pues, porque hay que enseñarle al pueblo toda la escritura. Entonces, algunos no se quieren meter en estos temas y dicen que prefieren no tocarlo, pero yo, como ministro de la palabra, tengo la responsabilidad de compartirle al pueblo toda la escritura, todo lo que Dios ha revelado. Entonces, otros se van a otro extremo y dicen, no, la profecía bíblica nadie la puede entender, así que mejor no me meto porque esto nadie lo puede entender. Entonces yo me pregunto, ¿para qué Dios en su palabra revelada a los hombres puso tanta profecía si nadie lo puede entender? ¿Para qué Dios puso un libro completo sobre los últimos tiempos, que es el libro de Apocalipsis, que nadie lo puede entender? No tiene sentido, no tiene lógica. Si Dios lo reveló es porque se puede entender. Si Dios lo puso en la Biblia es porque el pueblo puede entender lo que está escrito sobre los últimos días. Sino que hay que tener ciertos criterios, ¿no? Uno de los problemas tiene que ver con el tema de la interpretación, el sistema de interpretación, donde ahí tienen la dificultad algunos, porque algunos creen que toda la profecía es simbólica o está escrito en un lenguaje alegórico. Entonces, si usted alegoriza todos los pasajes proféticos, cada uno tiene una postura, y hay 20 posturas sobre los tiempos finales, sobre el arrebatamiento, sobre el anticristo, la gran tribulación, porque todo el mundo interpreta en forma alegórica. La regla para interpretar la profecía es la misma regla para cualquier otro pasaje de la Biblia, que es este. La Biblia se interpreta literalmente dentro del contexto cultural, dentro de la gramática hebrea o la gramática griega, literalmente, a no ser que el contexto del pasaje, leyendo el antes, el después, o leyendo la estructura, la forma como está armado el pasaje, nos diga que es un lenguaje alegórico. Entonces ahí lo interpretamos simbólicamente o alegóricamente. Si nada en el pasaje me dice que es alegórico, yo lo entiendo literal. Y te voy a poner un par de ejemplos nada más, ¿no? Para que veamos cómo es importante definir la línea de interpretación. Tengo acá, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, verso del 1 al 4. Capítulo 13 de Apocalipsis dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante, ojo con esta palabrita, semejante a un leopardo, y sus pies como, otra vez miren la comparación, la alegoría, como de oso, y su boca como de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como, otra vez el como, la comparación de una cosa con otra, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos un pasaje que está en el libro de Apocalipsis.
Obviamente, cuando usted lee el pasaje, la construcción del pasaje, bestia, animal, 7 cuernos, 7 cabezas, 10 cuernos, como león, esas comparaciones nos están mostrando que el lenguaje es simbólico. Por lo tanto, tenemos que ver qué simboliza o qué está representando este pasaje. Entonces, el lenguaje mismo de la construcción me hace ver que es un lenguaje simbólico. Pero en el mismo libro de Apocalipsis, que algunos creen que todo Apocalipsis es simbólico y no es así, hay que ver cómo está construido el pasaje o el contexto del pasaje. En el mismo Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos aquí que la forma como está construido el pasaje dentro del mismo libro que es Apocalipsis no tiene la construcción de un lenguaje simbólico. No hay la palabra como, no hay la palabra semejante, es como que está narrando una historia. Entonces este pasaje lo entiendo literalmente. Va a haber un momento en que un ángel va a descender a esta prisión demoníaca que se llama el abismo y va a prender al diablo y lo va a arrojar por 1000 años literales, lo cual constituye el famoso milenio del cual vamos a hablar después. Entonces, si yo interpreto literalmente este pasaje como debe ser interpretado, hay un periodo de tiempo que va a durar 1000 años. Esto corroborado con otros pasajes de la Escritura van armando la doctrina del milenio. Entonces, la profecía se interpreta literalmente a no ser que el contexto o la forma como está escrito me indique que es simbólico o alegórico. Si no es así, lo entiendo literalmente. Eso como una regla de interpretación. Otra regla de interpretación de la Biblia es muy importante, es el fenómeno del doble cumplimiento. ¿Qué cosa es el fenómeno del doble cumplimiento? Que muchas profecías fueron dadas en un contexto y tuvo un cumplimiento parcial más o menos cercano a la fecha en que fue dado la profecía, pero un cumplimiento parcial. Pero el cumplimiento total de esa profecía va a suceder cuando venga Cristo en la segunda venida o en los tiempos finales. Por ejemplo, muchas de las profecías que hablan del retorno de Israel se dieron en el contexto cuando Israel estaba cautivo en Babilonia. Y muchos profetas en ese periodo, por ejemplo Jeremías, profetizaban que el pueblo de Israel iba a regresar a su tierra. Eso se cumplió cuando Nehemías vino con un remanente y reconstruyeron la ciudad. Pero eso fue un cumplimiento parcial, porque ese retorno del cual anunciaba Jeremías, Ezequiel, tiene un cumplimiento futuro al final de los tiempos que ocurrió en el año 48, cuando Israel vuelve otra vez a su tierra después de estar esparcido por más de 1800 años. Entonces, esas profecías del retorno de Israel a su tierra parcialmente se cumplieron con Nehemías cuando volvieron del cautiverio babilónico, pero totalmente se van a cumplir y se están cumpliendo en los últimos tiempos cuando Israel iba a tener otro retorno que fue en el año 1948. Entonces, este doble cumplimiento se da una y otra vez. Ejemplo, la profecía de Isaías 9:6, que dice: he aquí, ¿no?, el niño nos es dado, el principado sobre sus hombros, Isaías 9:6, y se llamará su nombre consejero, admirable, príncipe de paz. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Que lo oyó 700 años antes de Cristo Isaías. Esa profecía se cumplió cuando Cristo nació, parcialmente se cumplió, porque el siguiente versículo, el verso 7, dice: y Dios le dará el trono de David su padre, y su imperio no tendrá fin, y reinará por siempre. Eso no se cumplió en la primera venida. ¿Cuándo se va a cumplir? En la segunda venida. Entonces, siendo una sola profecía, la Isaías 9, 6 y 7, tiene doble cumplimiento. Un cumplimiento parcial en la primera venida de Cristo y un cumplimiento total en la segunda venida de Cristo. Entonces, esto es normal y común en la profecía bíblica, el doble cumplimiento. Muchas profecías se cumplieron pronto, pero totalmente se van a cumplir ya en los últimos tiempos. Entonces, con esta introducción de cómo se interpreta la profecía, cuando Jesús habló de su segunda venida, habló
de una frase que se llama los últimos tiempos, los últimos días, de ahí viene la palabra escatología, que es escatón, las últimas cosas. Entonces Jesús, cuando habló de su segunda venida, él dio señales de cómo va a ser el mundo, qué característica va a ser el mundo, va a tener el mundo cuando él venga por segunda vez. Entonces él nos pintó un panorama de cómo iba a ser el mundo previo a su venida. Entonces, ¿cómo podemos saber si Cristo está pronto por venir? Hay que ver si este panorama que él describió ya se está dando. Si el panorama que Cristo describió antes de su venida ya lo podemos ver, ya se está dando, quiere decir que Cristo viene pronto. Y ese panorama que él describió como una escenografía, como un escenario previo a su venida, ese panorama lo podemos dividir en cuatro. El panorama político, cómo iba a ser el mundo políticamente antes que Cristo venga. El panorama moral, cómo iba a ser el panorama moral, cómo iba a ser la moralidad del mundo antes que Cristo venga. El panorama espiritual o religioso, cómo iba a ser el panorama espiritual en los tiempos previos a la venida de Cristo. Y el panorama ecológico, el panorama del planeta. Si esos panoramas se están cumpliendo, quiere decir que Cristo viene pronto, porque está muy claro cómo iba a ser el panorama, tanto en lo político, en lo moral, en lo espiritual, como en lo ecológico. Entonces, vamos a ver cuáles son estos cuatro panoramas y vamos a ver si eso ya se está cumpliendo para poder ver si Cristo ya está pronto a venir a la tierra. Así que vamos a ver entonces primeramente el panorama político. ¿Qué panorama político describió Jesucristo previo a su venida? ¿Qué tenía que pasar en el ámbito político como una señal de que Cristo ya venía pronto? Lo que más resalta dentro de las profecías de la segunda venida de Cristo era el retorno de Israel a su tierra, la tierra que aparece en la Biblia. ¿Por qué? En el año 70 de nuestra era, el general romano Tito, un mes de septiembre del año 70, arrasó con la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivo a los judíos, y de ahí los judíos perdieron su tierra y fueron esparcidos por todas las partes del mundo. A partir de ese momento, la tierra donde vivió Abraham, Moisés y los apóstoles, esa tierra fue dominada por romanos, por turcos, por árabes, por los ejércitos del Vaticano en las cruzadas, pasó por diferentes manos y los judíos esparcidos por todo el mundo. Hablo del año 70 de esta era. Pasaron más de 1870 años, Israel seguía disperso por todo el mundo. La profecía decía que en los últimos tiempos, que en los tiempos de la venida de Cristo, en los últimos tiempos Israel iba a regresar a su tierra. Esta es una profecía espectacular, porque ¿qué nación en la tierra ha sido expulsada de su territorio por 1800 años y después volvieron? Dígame si hay otro caso parecido en la historia de la humanidad. Bueno, Israel estuvo disperso por todo el mundo, pero la profecía decía, en los últimos tiempos volverán, en los últimos tiempos volverán. No tengo tiempo para explicar todo lo que pasó previamente. Yo tengo un libro completo sobre este tema. Si alguno quiere el libro, podemos conversar y se lo podemos hacer llegar. Pero hay toda una serie de acontecimientos, pues el movimiento sionista con Teodoro Herz, la Primera Guerra Mundial con Chaim Weizmann, que descubrió un sustituto para que los aliados ganen la Primera Guerra Mundial, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, toda una serie de acontecimientos, pero el hecho es que Israel regresó a su tierra en 1948. Entonces, por ejemplo, le voy a mencionar algunas nada más de las tantas profecías que hablaban que en los últimos tiempos Israel iba a regresar a su tierra como una señal profética de que los últimos tiempos ya estaban en curso, ¿no? Por ejemplo, Zacarías 10 del 8 al 10. Zacarías 10 del 8 al 10 dice así: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Bien que los esparcí por los pueblos, todas las naciones. Aún en lejanos países se acordarán de mí. Los judíos por más de 1800 años en Europa, en África, donde quiera que estuvieran, en la fiesta de la Pascua se arrodillaban y hacían una oración diciendo: el próximo año en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. Acá dice, aún en lejanos países se acordarán de mí. Aún
cónsul de Israel aquí en el Perú, cuando le preguntan cómo fue que este país no se disolvió a pesar de estar lejos de su tierra, él dijo, el cónsul judío, él dijo que lo mantuvo al pueblo unido como nación, a pesar de estar disperso, era la esperanza de que algún día iban a volver. Y aquí dice la palabra, aún en lejanos países se acordarán de mí. ¿Por qué? Porque había la promesa que ellos iban a volver a su tierra. Y habían pasado más de 1870 años, pero la esperanza estaba ahí. Dicen, y vivirán con sus hijos y volverán. Miren lo que dice Zacarías, y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, de Asiria, los traeré de Galaad y de Líbano. Yo los traeré, volverán. Mira Zacarías profetizando que Israel iba a volver a su tierra, de tantos países que estaban dispersos. Otra profecía está en Jeremías 33. Jeremías 33 del 7 al 9, Jeremías 33 del 7 al 9 dice, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y alabanza y de gloria, y entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temblarán y temerán por todo el bien que yo les haré. Aquí la promesa dice, haré volver de todas las naciones a los cautivos. Es más, Isaías 11, del 11 al 12. Isaías 11, del 11 al 12, dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo. Note esta frase, aquel tiempo, aquel día o aquellos tiempos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee la frase en aquel tiempo o en aquel día o aquel día, está haciendo una referencia a los últimos días. Entonces dice Isaías 11, del 11 al 12, dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo, palabra escatológica profética, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patro, Etiopía, Elán, Sinar, Amad y en las costas del mar, o sea, están en todo el mundo. Pero dice que Él los va a hacer volver y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de los cuatro confines de la tierra. De los cuatro confines de la tierra. Recuerde que Tito, el general romano, simplemente se llevó a Roma a los cautivos de Israel. Pero acá habla de los cuatro confines de la tierra. Estos judíos se esparcieron por todo el mundo. Usted encuentra judíos rusos, judíos húngaros, judíos peruanos, judíos argentinos, o sea, están en todo el mundo. Y de todo el mundo dice que Dios los iba a reunir de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuándo? En aquel tiempo. Palabra escatológica que habla de los últimos tiempos. Entonces, mire cuántas profecías hablaban que Israel iba a regresar a su tierra. Quiero darle otra más, porque este es una señal profética muy clara, es el retorno de Israel. Quiero leerle lo que está en Amós, profeta Amós capítulo 9, verso del 11 al 15. Amós capítulo 9, verso del 11 al 15. Mire la frase otra vez, en aquel día. ¿Qué cosa es aquel día? Palabra escatológica, palabra profética. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, la tierra, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Mire, he aquí vienen días, dice el Señor, que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, uva, vino, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Mire lo que dice acá. Y edificarán ciudades asoladas. Recuerden que las Naciones Unidas le dio a Israel la parte desértica de la tierra, la parte más árida. Esa le dieron a Israel, el desierto, la parte desértica. Pero miren lo que dice acá la profecía de Amós. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán del fruto de ellos,
pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, la tierra que yo les di. Ahora, mire lo que interesante, ¿no? Porque si usted sabe algo de Israel, usted sabe que los mayores ingenieros en irrigación, porque ellos irrigaron el desierto, han sembrado en el desierto, es decir, ellos reciben un desierto de tierra y son exportadores de frutas ahora. Las famosas manzanas de Israel, las uvas de Israel, o sea, son exportadores de frutas siendo que viven en un desierto. ¿Cómo hicieron? Hicieron irrigar el desierto, hicieron florecer el desierto. Y acá dice, plantarán huertos, plantarán viñas y comerán los frutos. O sea, esto es un cumplimiento profético. Todo el mundo sabe que los mayores ingenieros en irrigación son los judíos, porque ellos hicieron irrigar el desierto, conforme dice Amós en el capítulo 9. Y así hay muchas profecías que hablan del retorno de Israel a su tierra como una señal profética de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos saber que estamos en los últimos tiempos? Hay que ver si el panorama profético en lo político se está cumpliendo. Y en el 1948 Israel regresó a su tierra milagrosamente, un hecho sin precedente. No hay ningún hecho en la historia donde un país esparcido por más de 1800 años fuera de su tierra regrese, y no solamente regrese, no solamente están en su tierra, ahora son una potencia tecnológica y económica. Tecnológica y económica. Regresaron hace 50 y tantos años. ¿Se da cuenta? La profecía. Ahora miren lo que dice Isaías 34, del 11 al 13. Isaías 34, del 11 al 13. Dice, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos en el día nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y los traeré a su propia tierra. Los traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitables del país. Otra vez, otra profecía, una y otra vez anunciando que en los últimos tiempos Israel, esparcido por todo el mundo, iban a volver a su tierra. Esto ocurrió en 1947, la ONU dio la declaración, la orden de que se les permita volver, y en el 8 de mayo de 1948 se ejecuta la orden y se funda la nación de Israel. Estamos hablando de 50 años atrás. Estaban esparcidos por todo el mundo, volvieron y ahora son potencia económica, tecnológica, militar. El mejor servicio de inteligencia del mundo, el Mossad, lo tienen los judíos. Entonces, este retorno de Israel no es cualquier cosa. Yo creo que ahí comenzó a acelerarse el reloj profético. El retorno de Israel marcó como cuando en una competencia de carrera de 100 metros planos se dan el disparo para que arranque la carrera. Yo creo que ese retorno de Israel en el 1948 dio el inicio a la carrera en los últimos tiempos. De ahí comenzaron a acelerarse los cambios en el mundo. El mundo comenzó a cambiar en todo sentido, preparando el terreno para el retorno de Jesucristo. Quiero darte otro texto, Ezequiel 34, verso 23 al 28. Dice acá, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David las apacentará, y él será su pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. A David se le prometió ser rey por siempre, perpetuo. Obviamente esto no se ha cumplido todavía. Los que dicen, no, eso son profecías para aquellos tiempos. Aquí está David reinando otra vez en Jerusalén. Eso no se ha cumplido todavía. Eso se va a cumplir, es profético. Y estableceré mi pacto con ellos, pacto de paz. Quitaré de las tierras las fieras y habitarán en el desierto con seguridad. Les dieron un desierto la ONU. Y dormirán en los bosques. Y haré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de aquellos que los hacían servir. No serán más por despojo a las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad,
y no habrá quien las espante. Israel volvió en el año 1948 y nadie lo va a sacar de ahí como nación. Los árabes, Irán, Irak, juran delante de Alá sacar a Israel, destruir Israel. No lo podrán sacar porque Israel volvió para no salir nunca más, porque así está escrito, así es la promesa que Dios le ha dado a esta nación. Entonces, el retorno de Israel es una señal profética en lo político. En lo político, antes que venga Cristo, la profecía decía que Israel debería estar en su tierra. Ya volvió, ya están, ya son potencia, ya irrigaron el desierto, ya son exportadores de fruta, ya plantaron viñas, ya plantaron huertos, ya se cumplió. Entonces podemos decir que estamos en los últimos tiempos porque ya esta señal ya se cumplió. Otra señal que es profética en lo político, estamos hablando de señales por áreas, esta es la área política. La Biblia hablaba que en los últimos tiempos iba a haber una confederación de naciones europeas, como una extensión de lo que fue el Imperio Romano. Esto fue a través de una visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Él tuvo una visión donde vio una imagen inmensa con una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los 10 dedos mitad hierro, mitad barro. Entonces él no sabía qué cosa significaba eso y el profeta Daniel, 500 años antes de Cristo, le explica qué significaba esa imagen que él había visto. Entonces la explicación está en el libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 36 en adelante. Capítulo 2 de Daniel, verso 36 en adelante, el profeta Daniel le explica qué significa esa imagen, que después en la misma visión el rey vio que esa imagen vino una enorme roca y la destrozó totalmente. ¿Qué significa esto? Daniel le dice: este es el sueño, también la interpretación que diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza de oro que representaba el imperio babilónico, que era el imperio que estaba en apogeo cuando Daniel estaba vivo, y es el imperio que vivió Daniel. La cabeza de oro representaba al imperio babilónico. Entonces le dice: tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, o sea, otro imperio inferior al tuyo, representado por el pecho y los 2 brazos de plata. ¿Qué imperio siguió al imperio babilónico? El imperio medo-persa. ¿Y por qué representado por 2 brazos? Porque era la unión de 2 imperios, los medos y los persas. O sea, los 2 brazos no era casualidad, porque el imperio medo-persa eran 2 imperios que se habían juntado. Entonces, por eso está representado por los 2 brazos, ¿no? Entonces dice: un reino inferior al tuyo. Y después vendrá un tercer reino que significaba el vientre. Si usted se da cuenta, en el cuerpo humano el vientre es la parte más pequeña. Este reino de bronce representaba al siguiente imperio mundial, que fue el imperio griego. Y usted sabe que Alejandro el Grande murió muy joven, 33 años dicen, así que fue un imperio muy corto. No es casualidad que esté representado por la parte más pequeña de la imagen, porque el imperio griego fue muy corto. Entonces dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuza y quebranta. Este es el imperio romano. Después del imperio griego siguió el imperio romano, que fue uno de los imperios más avasalladores de la historia. ¿Y por qué está representado por las 2 piernas? Porque si usted ha leído algo de historia, sabe que el imperio romano se partió en 2. Imperio romano de Occidente, Imperio romano de Oriente. Imperio romano de Occidente, capital Roma; Imperio romano de Oriente, capital Constantinopla. Entonces fue el cuarto imperio. De estas 2 piernas del imperio romano, porque es una extensión, salen los 10 dedos. ¿Y qué dice ahí? Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido. Mira, extensión del imperio romano. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro fuerte y en parte barro frágil, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Por qué? Porque así como viste que el hierro no se mezcla con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas.
Es decir, este último imperio es diferente a los anteriores. Los anteriores fueron imperios muy sólidos, donde había un solo emperador, era un solo imperio. Acá se van a mezclar, pero por medio de una alianza, o sea, es una confederación de naciones. Y si usted se da cuenta, como extensión de lo que fue el Imperio Romano, delante de nuestros ojos se ha formado la famosa Unión Europea. ¿Qué cosa es la Unión Europea? Una confederación, una alianza. Están unidos, tienen una sola moneda, un solo pasaporte. Son comunitarios, tienen una ciudadanía ya, que son ciudadanos comunitarios. Pero están unidos y no están tan unidos. Por eso dice acá, en parte fuerte y en parte débil. ¿Por qué? Porque están unidos por una alianza, una confederación de naciones. Este imperio romano extendido, que es la Comunidad Europea, representada por los 10 dedos. ¿Por qué 10 dedos? Porque en la profecía y en el simbolismo bíblico, el 10 es el número del gobierno humano, en oposición al 12, que es el gobierno divino. Cuando la Biblia habla de gobierno divino, gobierna a través de 12 patriarcas, 12 apóstoles. Cuando habla de un gobierno humano en contra del gobierno de Dios, es número 10. Entonces, esta confederación de naciones, representada por estos 10 dedos, va a ser una extensión del Imperio Romano, y que dice el texto, ¿no? En los días de estos reyes, cuando esta confederación esté en su apogeo, Dios levantará un reino que no tendrá fin, el reino de Cristo. Entonces dice, en los días de estos reyes, ya estamos en los días de la Unión Europea. Esta confederación ya se formó. Recuerda que fue evolucionando. Primero fue el Mercado Común Europeo, era una alianza comercial. Después fue la Comunidad Económica Europea, ya fue una comunidad. Ahora es la Unión Europea, un solo pasaporte, una sola moneda. Entonces esto va en aumento y va a tener cada vez más protagonismo la Unión Europea. Lo más probable es que el anticristo salga de aquí. Entonces vimos cómo esta profecía de esta futura confederación, el texto dice, en los días de estos reyes, cuando estos reyes estén en su apogeo, ya se formó esta segunda extensión. Para un aniversario de la Unión Europea hicieron unas monedas conmemorativas iguales a las monedas del Imperio Romano, con la cara del César. O sea, hay ya una tendencia. Y ahora, con estos caos mundiales que hay por el tema de los virus, ya todo el mundo está hablando de un gobierno global, la necesidad de tener una sola política para muchos países, para controlar este tipo de cosas. Ya está cambiando la mentalidad, ya se está hablando hoy de la necesidad de un gobierno global, de una constitución global. Mire lo que están hablando ahora, para que rija para todas las naciones, porque ahora lo que afecta a una nación afecta a otra. Porque es la globalización. Entonces dice, bueno, acá cada país no puede caminar por su cuenta, porque somos ahora globales. Entonces lo que afecta a un país afecta al otro, hay que tener una constitución global para todas las naciones. El mundo va encaminando a este pensamiento de una nación, un imperio global. Entonces hay que tener atención con lo que pasa en la Unión Europea. El tiempo nos está ganando, vamos a ver qué más hablaba la Biblia sobre el panorama político antes que Cristo venga, y hay una mención al papel de Rusia. Recuerde que tuvo su apogeo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una superpotencia durante la Guerra Fría con Estados Unidos. Apareció el señor Gorbachev, empezó la perestroika y al final la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió. Se formaron cada uno un propio país, como era antes en realidad. Entonces dijeron, ya esto desapareció. Muchos decían, la profecía de la Biblia no se va a cumplir porque ya Rusia ya fue. Hemos visto cómo en los últimos años Rusia ha repuntado y sigue siendo ahora otra vez una potencia que está ahí en la hegemonía del mundo. Entonces, geográficamente, lo que ahora es Rusia corresponde a la tierra de Magog. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a Magog? Que eso está en el libro de Ezequiel, en el capítulo, aquí está, 38 de Ezequiel. Es un pasaje un poco largo. Ezequiel 38 hace una mención a Magog, que es un equivalente a lo que era Rusia territorialmente. Ahora mira lo que dice acá sobre Rusia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. O sea, Gog era el príncipe, el rey de Magog. Príncipe soberano. Interesante que la palabra soberano en hebreo es la palabra ros. Así que cuando dice príncipe soberano, en el hebreo dice príncipe de Ros o príncipe de Rus, ¿no? En tierra de Magog,
Mesec y Tubal. La raíz hebrea de Mesec es la misma raíz de Moscú y la raíz hebrea de Tubal es la misma raíz de Tobolski, que es una ciudad rusa. Profetiza contra él y di, así dicho el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo equipado. Ojo con esto de los jinetes, que lo menciona más adelante. Recuerde que si algo caracteriza al ejército ruso a través de las últimas guerras que ha sido, los famosos cosacos rusos. Rusia, el ejército ruso es famoso por sus jinetes, los famosos cosacos. Y aquí habla de los jinetes, ¿no? Tus jinetes, en todo equipado, dicen que es la mejor caballería del mundo, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Ahora, ojo acá, Persia, actual Irán, Cus, Libia, y Etiopía y Libia. Persia, actual Irán, Cus, Etiopía, África, y Fut, Libia, ciudades, países árabes. Aquí lo que está describiendo es una alianza entre Rusia actual y países árabes musulmanes. Dice, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Togarma es la misma raíz de Turquía en el hebreo. O sea, es una coalición de países árabes musulmanes con Rusia. De los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé su guardia. De aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, a Israel. Esta es una futura invasión, intento de invasión de Rusia con países árabes que nunca ha ocurrido, va a ocurrir en los últimos tiempos. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Habla de Israel ya retornando a su tierra. Subirás tú y vendrás con gran tempestad como nublado para cubrir la tierra y así serás con todas tus tropas, muchos pueblos contigo. En aquel día subirán palabras a tu corazón y concebirás. Y hay toda una serie de detalles que da de esta última invasión haciendo mención a Magog, que corresponde a Rusia, y a países árabes musulmanes como aliados, ¿no? Más abajito, ya casi al final, en el versículo 17, 18 y 19 de este capítulo 38, dice, así ha dicho el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron que en aquellos tiempos, frase profética, que yo te habría de traer sobre ellos, en aquel tiempo, frase profética, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, esta invasión a Israel que nunca ha ocurrido? Dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, frase profética, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. O sea, aquí está mencionando una futura invasión de lo que ahora sería Rusia con países árabes que nunca ha ocurrido, y esto dice en aquel tiempo. Entonces, políticamente hablando, predice la Biblia que en los tiempos antes de la venida de Cristo, una alianza entre Rusia y países árabes. El anterior presidente de Rusia, Medvedev, firmó una alianza con el anterior presidente iraní, Ahmadinejad, y formaron una alianza para proveerles material nuclear. Rusia proveer material nuclear a Irán con motivos científicos. Ustedes saben el peligro que es eso. Esta alianza ya se firmó. Esta alianza Rusia con países árabes ya se firmó, ya está esta coalición caminando. Esto es profético, en los últimos tiempos Rusia tendría un protagonismo. Y la Biblia hablaba que en los últimos tiempos la Tercera Guerra Mundial tendría un escenario del Medio Oriente. Las dos primeras guerras mundiales fueron principalmente europeas, con cierta influencia en Asia, pero fundamentalmente el punto clave era el control de Europa. La Biblia dice, la Tercera Guerra Mundial va a ser por el control del Medio Oriente. Hace 30 años atrás nadie sabía que existía Palestina, Irak, Irán, no teníamos idea de los países musulmanes, ni sabíamos que existía el Islam. Ahora el punto neurálgico es el conflicto que le llaman el conflicto del Medio Oriente. Y ahí va a terminar la civilización. La última guerra mundial va a ser por el control del Medio Oriente. Esto lo profetiza la Biblia. Y para terminar ya el panorama político antes que Cristo venga, en el libro de Apocalipsis
lo vamos a ver después, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, se habla de una invasión de los reyes del Oriente con 200 millones de soldados, ¿no? 200 millones de soldados es mucha gente. Y durante mucho tiempo, ¿quién tenía 200 millones de soldados? Pues, ¿no? Bueno, ahora China ya tiene 200 millones de soldados. Así que muchos teólogos ven a China como un protagonista de los últimos tiempos, y si usted ha vivido en este tiempo de mayo, abril y marzo 2020, China está en boca de todo el mundo, como una amenaza, como una superpotencia que ha emergido. Recuerde que durante mucho tiempo China estuvo aislado, no se metió con nadie, calladitos, tranquilitos, nadie sabía de China, solo sabían que vendía un montón de productos que duraban poco tiempo. Ahora todo el mundo habla de China como una amenaza. Y la Biblia habla de este super ejército de 200 millones que China ya los tiene, no los va a tener, ya los tiene ahora, así que China va a tener mucho que ver en los últimos tiempos en el aspecto político. Y para cerrar, una pregunta que se hacen los teólogos es por qué Estados Unidos no figura de una manera muy contundente en las profecías de los últimos tiempos. Aquí hay dos posturas. Una es que va a decaer como potencia. Ahora, recuerde una cosa, las cosas pasan de un día para otro. O sea, el ajedrez geopolítico cambia de un día para otro. Ahora tenemos alguna superpotencia que tiene hegemonía, no sabemos qué va a pasar mañana. Mañana puede pasar cualquier tipo de cambio de un día para otro. Así que Estados Unidos parece ser, digo parece ser, no puedo ser dogmático, pierde su hegemonía en los últimos tiempos. Pero esa es la más grande superpotencia, sí, hoy día. Mañana las cosas pueden cambiar. Así que Estados Unidos no tiene un protagonismo muy notorio en la profecía bíblica. Y otro factor que dicen algunos teólogos es que, de todas maneras, Estados Unidos tiene la más grande población cristiana del mundo, evangélica del mundo. La más grande población de cristianos está en Estados Unidos todavía. Por lo tanto, cuando ocurra el arrebatamiento, que millones de personas van a ser arrebatadas con Cristo en las nubes, el país que más va a sufrir, el país que más va a padecer, que más caos va a tener, va a ser Estados Unidos, porque se le van a ir hasta su liderazgo, se le va a ir científicos, se le van a ir del ejército, pilotos, el país que más va a sufrir en el arrebatamiento va a ser Estados Unidos, porque se va a quedar quizás con la cuarta parte de su población menos. Entonces, obviamente va a perder hegemonía en los últimos tiempos. Por eso es que quizás no se nota una presencia de Estados Unidos, por lo menos clara. Lo de Europa es claro, lo de Israel es claro, lo de los países árabes es claro, lo de China parece también más o menos claro. Estados Unidos no queda muy claro, posiblemente pierda su protagonismo en los últimos tiempos. Entonces, Jesucristo habló de un panorama antes que Él venga, y ese panorama lo podemos ver en el panorama político, espiritual, el panorama moral y el panorama ecológico. Hemos visto hoy día el panorama político, el retorno de Israel a su tierra ya ocurrió. Una alianza europea ya ocurrió. Una alianza rusa con países árabes ya ocurrió. Un protagonismo de China ya está ocurriendo y Estados Unidos posiblemente pierda su protagonismo. Esto es el panorama político. El día miércoles vamos a continuar con el panorama espiritual, moral y el panorama ecológico previo a la venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo viene pronto? Hay que ver si esto se está cumpliendo, todo está escrito. Si esto se está cumpliendo, significa que Cristo viene pronto. Así que vamos a continuar el día miércoles. Los invito el día miércoles a las 7 de la noche, los que nos están viendo a través de las redes. Y los que desean el libro completo, escríbanos, tenemos un libro completo que podemos ver la manera de enviárselos por PDF para que tengan todo el material más explicado. Así que nos vemos el día miércoles y termino solamente con esto. Algunas personas dicen, no enseñe de profecía, Pastor Sandro, menos en un tiempo como este de pandemia, porque la gente se asusta. ¿Sabe cómo llama la Biblia a la venida de Cristo? La esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. El que ama a Cristo está amando su venida. Queremos que Él venga. Esto no nos asusta. ¿A quién asusta? El que está caminando mal. ¿A quién asusta? El que no está seguro de su salvación. ¿A quién asusta? El que sabe que no está bien con Dios. A ese le asusta. Pero a nosotros no nos asusta. Estamos felices que Cristo venga. Felices de ver cómo se cumple la palabra del Señor. Así que predicar sobre profecía en este tiempo no es para asustar, es para edificar. Se asusta el que no está bien con Dios. Y si tú no estás bien con Dios, ponte a cuentas con Dios, porque Cristo viene pronto. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche.